Muy buenas noches, hermanos, y sean bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, hoy 8 de abril de 2021. Soy Julio Cepeda, con un abrazo fraterno para la congregación y para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, deseando que el Señor les bendiga abundantemente. Preparémonos para presentar este culto a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por reunirnos para escuchar tu palabra y nutrirnos de ella. Bendice este culto y todo lo que hagamos según tu santa voluntad. Danos sabiduría plena, de manera que podamos cumplir con tus designios y glorificarte. Tus enseñanzas son el pan de vida que necesitamos para poder estar contigo. Fija tus ojos en nosotros. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora alimentémonos de la palabra del Señor, yendo a nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Palabras de verdad son, porque su misericordia es infinita para los que creen en él. Seguidamente escucharemos al coro con himnos de nuestro himnario, Celebremos su gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria, el himno número 4, Santo, Santo, Santo. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, declara: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor.
pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y así los exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Que
just me find y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Los montes y collados levantarán canción, dice el libro de Isaías 51:12. Vamos a entonar el himno número 114. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sienta en nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Escucharemos ahora las noticias del fin con la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin. Como primera noticia tenemos: Japón ya está experimentando con pantallas táctiles con hologramas y así funcionan. Si bien las pantallas táctiles cuentan con muchísimas ventajas, también es cierto que es uno de los lugares con mayor número de bacterias, dado que son zonas que tocan miles de personas. Ahora, en la situación de pandemia actual, está claro que lo más recomendable es, después de tocar una pantalla táctil pública, lavarnos enseguida las manos, pues en Japón han querido llevar mucho más lejos las pantallas táctiles de hoy en día, creando pantallas táctiles amparadas en hologramas. Así que Murakami
Corporation, en colaboración con Parity Innovation, ha desarrollado un sistema de control de hologramas sin contacto para inodoros japoneses, pero que también podría ampliarse a otro tipo de dispositivos como cajeros automáticos o máquinas expendedoras. En este panel táctil con hologramas llamado tecnología de pictograma flotante, hace uso de tecnología óptica de imagen flotante en el aire de próxima generación. Gracias a esta pantalla táctil con holograma flotante, se permite a los usuarios presionar sobre los botones en el holograma sin tocar físicamente el panel, con lo que no entrarían en contacto con la superficie que podría estar plagada de todo tipo de bacterias. Esta tecnología funciona con la detección espacial que deduce la posición de un dedo en el aire mediante un algoritmo patentado, señala la empresa. Destacan que este sistema y tecnología puede ser adaptada e implementada a múltiples aplicaciones de productos, porque podría verse también en cajeros automáticos o incluso en pantallas táctiles de autopago. En principio, este panel táctil con hologramas se ha entrenado en distintos baños públicos en Japón, mejorando de esta manera la higiene en estas zonas con tantas bacterias. De momento, Murakami han suministrado pruebas de su sistema a fabricantes y hospitales para que lo evalúen y espera que su tecnología esté disponible de forma comercial para 2022. Como segunda noticia, la Fiscalía investiga los insultos a judíos en un acto de la División Azul. La Fiscalía de Madrid cree que podría existir un delito de odio en los insultos que se vertieron el pasado sábado en un homenaje a la División Azul en la región y por eso se ha abierto una investigación al respecto. Según informa la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha incoado unas diligencias de oficio para investigar lo ocurrido en ese acto, donde una joven habló del judío como el enemigo y el culpable, algo que en los últimos días está causando numerosas críticas en las redes sociales. El Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, señala la Fiscalía. Por eso, la sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid va a practicar las pruebas conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos que se recogen en las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación, además de designar a un fiscal para instruir la causa. Por el momento, ha requerido a la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid toda la información que disponga sobre la convocatoria del acto y, en su caso, sobre la autorización de dicha manifestación. También ha pedido a la Brigada Provincial de Información que le informe de los lemas, pancartas, reseñas de consignas, banderas exhibidas, asistencia de grupos violentos o altercados ocurridos durante el acto, así como cualquier otra actuación que pudiera ser constitutiva de delito. El Gobierno de la Comunidad de Madrid instó a la Fiscalía que investigue estos hechos para aclarar si hubo un ataque contra la comunidad judía y, en consecuencia, un delito de odio. Y también la propia Federación de Comunidades Judías de España pidió a la Fiscalía contra los delitos de odio que investigue las graves acusaciones e insultos que allí se vertieron. El acto tuvo lugar el pasado sábado cuando varias decenas de personas marcharon desde el metro de Ascao hasta el cementerio de la Almudena a la División Azul con motivo del 78 aniversario de Krusty Bor, batalla de la Segunda Guerra Mundial que se produjo durante el sitio de Leningrado y en la que participaron voluntarios españoles a las órdenes de Hitler. Como tercera y última noticia, un casco corintio intacto recuperado en aguas de Israel. En 2007, un barco de exploración holandés encontró en las aguas del puerto de Haifa, Israel, un casco de bronce que entregó a la Autoridad de Antigüedades de Israel. Después de más de una década examinándolo, los expertos han concluido que el casco probablemente perteneció a un soldado griego del siglo V a.C., que luchó contra los persas durante las guerras médicas. Destaca por su buen estado de conservación. Es la única pieza de este tipo que se ha encontrado en Israel y una de las pocas que se han recuperado intactas en todo el mundo. Se trata de un casco de estilo corintio,
llamado así por la ciudad de Corinto, donde se empezó a fabricar este tipo de piezas en el siglo VI a.C. Fue fabricado en una sola lámina de bronce, calentando el metal y moldeándolo con un martillo. Este sistema daba como resultado una pieza sólida y compacta que proporcionaba una mejor defensa. Una prueba de su calidad es el buen estado en el que se encuentra a pesar de haberse hallado en el mar. Aunque la superficie está oxidada y agrietada, el casco se ha recuperado de una pieza. Los estudiosos sostienen que su propietario seguramente fue un individuo de cierta riqueza, ya que los soldados debían costear su propio equipo y la mayoría de soldados no habrían podido permitirse una pieza tan elaborada. El casco no es liso, sino que presenta unos surcos en forma de cola de pavo real, claramente con función ornamental. Además, este tipo de yelmos eran piezas únicas que se fabricaban a la medida de cada soldado, puesto que debían ajustarse a su cabeza de forma que fueran cómodos. Asegurarán una buena sujeción y se los pudieran poner o quitar rápidamente. Precisamente por ese motivo resulta extraño encontrar una pieza semejante en el fondo del mar. Incluso si su propietario hubiera muerto o se hubiera deshecho del casco, quien lo encontrase habría podido venderlo por un buen precio. Por ello, los investigadores sostienen que probablemente su propietario fue un soldado que murió en una batalla naval contra los persas, en el marco de las guerras médicas, en el siglo V a.C. Muy interesantes noticias del fin, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. La información a continuación. Lo invitamos a nuestro culto mensual de caballeros el sábado 10 de abril a las 6 p.m. con la participación especial del pastor Narciso Nadal de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema El hombre como pastor de su hogar, que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestro culto virtual en vivo, que se realizará vía Zoom a partir del domingo 18 de abril en la jornada de las 11 a.m., para que estemos presentes todos y así tengamos una mayor comunión como congregación. Se compartirá el enlace respectivo horas antes de la transmisión. Los demás cultos siguen en formatos y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. El celular 9828-4209 y la hermana es Claudina Martínez. Los invitamos a la gran venta especial de literatura que tenemos ya disponible en nuestra librería. Contamos con gran variedad de material de lectura para su estudio bíblico y de edificación diaria. Para mayor información puede contactarse con la hermana Jazmín Paguada al celular 9619-5869. La hermana Jazmín Paguada, celular 9619-5869. Ella con gusto le dará información de cómo adquirir su libro, con el cual también contamos con entrega a domicilio con un costo adicional por el envío. Les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios. Clase de abejitas y ovejitas en horario de 2 p.m. a 2:40 p.m. y la clase de preadolescentes en horario de 2:40 a 3:20 p.m. Para mayor información puede comunicarse al celular 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros, 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños. Invite y comparta a otros el link respectivo. Los esperamos. Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en el Chimbo kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural, cuenta 0270-1010-000461. BAC, cuenta 743-973-4
411. Banco Atlántida, cuenta 014-72-025-7410. Los números de cuenta otra vez son Banrural 0270-1010-000-461, BAC 743-973-411 y Banco Atlántida 014-720-25-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica, en el banco o en el autobanco, el número de cuenta es 11-401-015-776-6 del Banco Occidente. Ese es el número de cuenta 11-401-015-776-6 del Banco Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. El celular es 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Les invitamos a nuestro primer evento de damas este 24 de abril a las 5 p.m. Contaremos con la participación de la hermana Rosy Feliz de Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema La mujer que teme a Dios, que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook como @iglesia_ECG, Instagram como iglesiacg, Twitter como @iglesiacg y nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. El material de edificación de esta noche se titula ¿Qué significa amén? Serie de artículos, preguntas claves sobre la oración. Como era al principio, es hoy y habrá de ser eternamente. Amén, amén. Desde los inicios del cristianismo, los creyentes han cantado alguna versión de este himno, el Gloria Patri. Esa palabra repetida al final del himno, amén, marca el final de himnos, oraciones e incluso credos como el credo apostólico, de una manera familiar, tal vez demasiado familiar. Es posible que te haya sorprendido a ti mismo en algún momento repitiendo mecánicamente esta palabra. Sin embargo, esta pequeña palabra debe ser dicha con convicción e intencionalidad, porque conecta al pueblo de Dios hoy con su pueblo actual del pasado, el del pacto. La palabra amén se remonta al Antiguo Testamento, cuando Dios formó a un pueblo pactual para sí mismo. Puede que hayas escuchado la expresión y todo el pueblo de Dios dijo, seguido por un resonante amén. Tanto la palabra misma como su función en el lenguaje están estrechamente relacionadas con la idea de verdad. Actúa como señal de que hay un acuerdo, y al igual que en el Gloria Patri, con frecuencia se repetía amén y amén. Como nos dice en Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y también como lo escribe Salmo 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se halla en su gloria. Amén y amén. Abstenerse de decir amén puede ser apropiado a veces. En el Nuevo Testamento la palabra continúa siendo usada, y en otros lugares. Pablo la usa para enfatizar la adoración a nuestro Creador, como aparece en 1 Corintios 14:16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Decir amén da por sentado que entiendes lo que estás consciente y de lo que estás afirmando en adoración. Al mismo tiempo, Dios nos espera que demos ciegamente, a menos que cada una de las oraciones que oímos sea la que corresponde. Si la palabra amén está atada a la verdad, parte de ser responsable con lo que afirmamos es discernir lo que podemos y lo que no podemos afirmar. Aunque Pablo esperaba que una congregación caída como la de Corinto continuara la tradición de alabar a Dios mediante el uso del amén. Él sabía que no toda la oración sería infalible. Si una oración incluye algo descaradamente falso que va en contra de la Escritura, estaríamos en nuestro derecho de no decir amén al final. La teología y la práctica falsa nunca glorifican a Dios, y si estamos en una iglesia donde esto es un problema perpetuo, puede ser el momento de buscar otras opciones donde congregarnos. Por lo tanto, abstenerse de decir amén puede ser apropiado a veces, pero la abstención debe ser la excepción. Dios nos ha dado los medios para conectarnos con su pueblo pactual del pasado.
siendo tan pecaminosos como somos, y la práctica y tradición de decir la antigua palabra amén contribuye a esa conexión. Cuando recordamos que participar en esta tradición no se trata de nosotros mismos, sino de dar gloria al Dios de la verdad, nos damos cuenta de que nuestros amenes nos ayudan a dirigir nuestro enfoque lejos de nosotros mismos y más apropiadamente hacia Dios. Hemos finalizado la lectura del material de la edificación de hoy. Ahora, hermanos, con ustedes el pastor de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, Julio Durón, quien dará el mensaje de hoy con los estudios de escatología, los eventos finales. La lección 42 de la serie La adoración en el milenio, parte 25, de Ezequiel, capítulos 40 al 48. Muy buenas noches, amados hermanos. Un jueves más y ya estamos dándole fin a nuestra lección 42, la adoración en el milenio. Para el próximo jueves, Dios mediante, iniciar nuestra lección 43 de este curso de escatología, que llevamos 11 años en ellos, cada jueves, que tiene que ver con la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Muy bien, amados hermanos, hay que involucrarse. Todavía no nos reunimos presencialmente, los contagios van fuerte. Pareciera que hay una cepa más agresiva en el país que está provocando contagios. Semana a semana y día a día estamos viendo parientes de amigos, de hermanos cercanos de la congregación y amigos seculares incluso con casos de COVID y muertes dolorosas en sus familias. Por lo tanto, hermanos, es importante involucrarse. Sinceramente que podemos hacer muchas cosas por el Señor, como hablar del Señor a nuestros vecinos, aunque sea por medios virtuales, y aprovechar cada ocasión para poder predicar el Evangelio. Incluso a nuestros hermanos desanimados y enfriados, podemos usar las redes sociales para darles aliento, ánimo y exhortarles en el nombre del Señor a que se levanten y sigan perseverando. Mire que la línea de oración de nuestra iglesia tiene casi 11 años de existencia. Hemos visto respuestas extraordinarias de Dios. Usted puede traer las necesidades de amigos, familiares, hermanos que están con dificultades de COVID o legales o de provisión de empleo o de otras necesidades a la cadena de oración. Ahí aparece el nombre de la hermana Karen Sánchez, que es la encargada de la cadena, y la puede ver usted en pantalla, y también su número de teléfono. Hemos visto respuestas extraordinarias a lo largo de estos 11 años, cuántas personas han sido beneficiadas, bendecidas a través de todas las cosas por las cuales hemos orado en la cadena de oración, específicamente por cada caso que llega ahí. Hay un grupo de hermanos fieles, perseverantes, orando continuamente por cada petición de oración que se le envía a través de la cadena de oración. También, hermano, usted puede involucrarse de otras maneras en el servicio de la casa de Dios, porque la iglesia no se detiene, los diferentes programas de la iglesia siguen hacia adelante. Si usted quiere ser un oyente o todavía quisiera ingresar en el programa de formación cristiana, el DFC, Discipulado de Formación Cristiana en nuestra iglesia, ahí está el teléfono de la hermana Marlene, que está encargada de este programa con un equipo de hermanos que coordina este ministerio. Y ahí está su número de teléfono, si usted quiere información, ser parte del DFC como alumno o como oyente, todavía puede hacerlo y ahí está su número. También, hermano, usted puede contribuir a las diferentes causas de la iglesia, como la construcción de nuestro templo, y usted quiere colaborar con sus donativos, sea en materiales o en efectivo. Ahí están las cuentas de Ban Rural, de Banco Atlántico y de BAC, también en pantalla para que usted las mire. Ahí usted puede hacer su depósito y ahí está el nombre de nuestro hermano Guillermo Zamora, que es el tesorero de nuestra congregación que administra esos fondos, y su número de teléfono si usted quiere más detalles de cómo colaborar con la construcción de nuestro templo. También aparece ahí la cuenta de Banco de Occidente, que es la cuenta para el gasto corriente de la iglesia, donde usted puede depositar sus diezmos y sus ofrendas. Es decir, nada se detiene, hermanos. Estamos utilizando todos los medios habidos a disposición de la iglesia para mantener sus programas y también para poder nutrir sus cuentas, tanto para construcción como para gastos corrientes de la iglesia. La cuenta de Banco de Occidente que usted puede apreciar ahí, con el número y el nombre de nuestro tesorero,
Ahí puede usted seguir ejerciendo su fidelidad al Señor y a la iglesia a través de su contribución también para el gasto corriente de la iglesia. Puede colaborar también con los tamales, la venta de tamales que se efectúa en la iglesia, cuyos fondos van destinados directamente a la construcción de nuestro templo en el Chimbo, el kilómetro 5. Ahí está el número de la hermana Claudina en pantalla y también usted puede comunicarse con ella para hacer sus pedidos. También la librería no se ha detenido. Ahí está en pantalla también aparece el nombre de la encargada de nuestra librería, la hermana Yasmín Paguaga. Y con gusto ella puede atender sus pedidos. Tenemos una variedad de libros muy edificantes y de Biblias. Usted puede llamarle a ella tomará su pedido y hará llegar a su casa a través de medio de transporte su pedido los días domingos. Esos son los días que se están atendiendo para esto. Y también usted puede colaborar y servir con nuestra escuela bíblica infantil. Ahí puede ver también usted en pantalla el nombre de nuestro encargado de la Escuela Bíblica Infantil, la EBI de nuestra iglesia, que corresponde a nuestro querido hermano Dani Raudales. Ahí está su número de teléfono y su nombre. Ha empezado por Zoom los diferentes niveles en que se brinda por edades en la Escuela Bíblica Infantil. Usted puede ver ahí los niveles y las edades en pantalla. Y si usted es un padre de familia, o tiene a niños de vecinos que quisieran ser partícipes de estos Zoom de la Escuela Bíblica Infantil, de esta Escuela Bíblica Infantil virtualizada a través de Zoom presencial, usted puede llamar a nuestro hermano Dani y ver las edades que le interesan para así ubicar a sus hijos en el horario conveniente que se está sirviendo el Zoom. ¿Ve usted cuántas cosas podemos hacer para fomentar la fe, animarnos a la comunión y combatir el enfriamiento y también el desánimo? Y ahí están nuestros cultos virtuales a través de este canal de YouTube, el culto de Doctrina para la Vida como los jueves. Desde que iniciamos, ahí están todos archivados, usted puede acceder a ellos, a todos los estudios que hemos brindado a lo largo de este año, y también los cultos de oración y los cultos en los horarios de domingo. Sé pues que tenemos diferentes ayudas para hacerlo. Yo pienso que no hay excusa de decir es que no tengo recarga o no tengo datos. Bueno, buen tiempo del día a veces le dedicamos a las redes sociales, y por qué no le vamos a dedicar una hora de nuestros datos o de nuestro wifi a poder ver estos cultos virtuales y ponernos al día con esto. La lectura bíblica anual también es otro medio de acercamiento de la iglesia. Se les está enviando de manera digitalizada a su WhatsApp cada mes, y también acompañando la agenda de oración correspondiente a cada mes. Es decir, podemos seguir haciendo ejercicio para edificación y bendición de nuestras vidas de estas maneras como se los he manifestado. Muy bien, vamos a orar en este momento para dedicar este tiempo al Señor en oración y darle gracias por darnos la bendición de haber podido llevar esta lección de la adoración en el milenio correspondiente a los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel. Maravillosa enseñanza que hemos visto, cómo será la restauración del nuevo orden, la instauración de un nuevo orden que permitirá adorar al Señor en el milenio como Rey de Reyes y Señor de Señores, ese magnífico templo, en esa estructura enorme que nos describe Ezequiel. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos y poder ayudar a la edificación de sus vidas a través de estas enseñanzas. Te damos gracias infinitas, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado y nos has librado de todo mal. Y por eso, Señor, con gratitud venimos a ti, suplicando la dirección de tu Santo Espíritu en este estudio, el cual dedicamos a ti. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos estado viendo algunas de las objeciones finales que hemos estado estudiando en cuanto a la instauración de este nuevo sistema que tienen las personas que no creen en una interpretación literal de esta profecía de Ezequiel. Así pues que hemos considerado algunas de estas objeciones. La primera de ellas nos mostraba que estas personas contradicen la interpretación literal de estos capítulos de Ezequiel,
en el sentido de que los sacrificios, interpretados literalmente, que ahí se detallan, contradicen la epístola de Hebreos. La segunda objeción que vimos es que algunos sostienen que los sacrificios que han de restituirse son expiatorios, lo cual hemos aclarado que no es así. Otra objeción, tercera objeción que vimos, es que algunos afirman que este punto de vista se opone a la epístola de Efesios, especialmente capítulo 2 del 14 al 16, donde se nos dice que el Señor ha roto para siempre la barrera entre judíos y gentiles. Por lo tanto, no hay necesidad de instalar otra nueva barrera. A lo cual hablamos que la base y la enseñanza de la gracia para la iglesia es una en este tiempo, y en el milenio para Israel es otra, porque la relación con Israel el Señor ya la habrá restaurado, aunque la base de la salvación será idéntica para ambos grupos, pero sus funciones no. Una cuarta objeción que vimos a los que se oponen a esta enseñanza es que geográficamente es imposible restaurar este culto, porque el área que va a ocupar el nuevo templo que describe Ezequiel es demasiado grande y supera en mucho el área de los 3 templos que existieron en la época antiguo testamentaria. Por lo tanto es imposible, pero vimos cómo el Señor hará provisión mediante un terremoto que se describe en Zacarías 14:4 para poder aplanar toda la tierra de Israel y poder que esta estructura sea construida. Una quinta objeción que vimos también es la figura del príncipe, la figura inédita que, según los que no quieren interpretar literalmente la Biblia, contradice el reinado del Mesías, pero vimos que el Señor va a delegar su gobierno y su autoridad a hombres designados por él, como lo muestra Mateo 19:28 y otros textos que vimos. Y finalmente, la última objeción es que muchos rechazan esta interpretación porque ven en este sistema una regresión. Pero si la institución de este sistema es una regresión, solo hay que ver la descripción de Ezequiel 43:1 al 6, que la ve como la mayor manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra durante esos 1000 años de reinado de Cristo. Y por lo tanto, no es una regresión, tampoco lo es la representación de la cena del Señor en la era moderna, porque no son débiles y pobres recuerdos del cuerpo quebrantado y la sangre del Señor, sino un memorial que apunta a la cruz en gratitud y a su pronta venida. Y toda esta discusión hace surgir la cuestión de la salvación, entonces de la era milenaria, porque algunos consideran que este punto de vista, cómo se presenta, minimiza la cruz y limita el valor de la cruz en este tiempo. Pero este argumento no se puede presentar con la certeza que ellos pretenden, los que lo contradicen, porque el nuevo pacto de Jeremías 31:31 garantiza a todos los que entren en ese milenio y a todos los que nazcan en ese milenio las mismas condiciones de salvación, y por lo tanto esta es una realidad inevitable. El nuevo pacto describe un nuevo corazón según Jeremías 31:33, que es el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, Jeremías 31:34, y la plenitud del Espíritu Santo, como lo muestra el libro de Joel en el capítulo 2, versos 28 al 29. Y el Nuevo Testamento también indica claramente que el nuevo pacto está basado en la sangre del Señor Jesucristo. Y para eso el jueves pasado analizamos el pasaje de Hebreos 8:6 ampliamente, y el pasaje de Hebreos 10 del 12 al 18, el cual quisiera leer solamente a nivel de repaso para conectarlos con el tema. Vamos a leer lo que nos dice la base que establece el libro de Hebreos en cuanto a que el nuevo pacto que entrará a vigencia plena durante el milenio. Hoy yo somos usted parte del cumplimiento del nuevo pacto. Recuerde la última cena del Señor, donde lo instituyó el nuevo pacto en su sangre, cuando tomó la última cena con sus discípulos. De alguna u otra manera este pacto ya se está cumpliendo en los judíos y en los gentiles creyentes que conforman parte de la iglesia, pero tendrá un cumplimiento pleno y absoluto durante la era milenaria, especialmente con la reanudación del trato de Dios para con la nación de Israel. Veamos esta descripción. Solamente voy a leer el texto de Hebreos 8:6 y luego el 10 del 12 al 18 que analizamos el jueves pasado. Vamos al texto de Hebreos 8:6. Pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es la base, el basamento, su sangre y su sacrificio para el cumplimiento de este nuevo pacto. Y ahí en ese texto, la palabra mediador, como hablábamos el jueves pasado, describe el papel de un intermediario, de un árbitro. En este caso es el intermediario o el árbitro entre Dios y el hombre, Cristo. Y es un mejor pacto basado en mejores promesas, como lo identifica también este libro. Y luego leímos y analizamos Hebreos 10 del 12 al 18. Vamos a leer el texto, Hebreos 10 del 12 al 18. Nos dice de la siguiente manera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire qué contraste el que hace este pasaje de Hebreos 10, del 12 al 18. Es un contraste entre lo viejo y lo nuevo, entre el sistema antiguo testamentario levítico y el sistema nuevo que se instalará en el milenio, que tiene que ver con el nuevo pacto basado en mejores promesas y cuyo mediador y base es el Señor Jesucristo. ¿Qué contrastes hay entre el antiguo pacto y este nuevo pacto? Miles de sacerdotes en el antiguo pacto frente a un solo sacerdote según el nuevo pacto. Los sacerdotes de antes puestos de pie todo el tiempo, mientras que el nuevo sacerdote, que es Cristo, garante de este nuevo pacto, permanece sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus santos. Las ofrendas en el antiguo pacto reiteradas, a diferencia de un solo sacrificio para siempre según el nuevo pacto. Y los sacrificios ineficaces del pacto antiguo, que solo cubrían el pecado frente al sacrificio eficaz, que no solamente cubre, sino que quita por completo el pecado. Ve usted qué contrastes, y nos muestra con suma claridad que el Nuevo Testamento, en esta epístola de Hebreos, indica claramente que el nuevo pacto está basado en la sangre del Señor Jesucristo. Lo es ahora en esta edad presente de la iglesia, y lo será también durante el gobierno de Cristo en el milenio. Vamos a ver un texto también en Mateo capítulo 16, el verso 28. Nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Algunos de los que están aquí eran en los 3 evangelios sinópticos. Esta promesa es hecha inmediatamente antes de la transfiguración, que sigue a continuación de este relato en el capítulo 17 de Mateo. Además, la palabra aquí que se utiliza para reino puede ser traducida como esplendor real. Cuando dice no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, reino ahí no necesariamente está hablando del reino futuro en el milenio, sino de resplandor divino, es decir, del momento de la transfiguración que seguía esta descripción. Por lo tanto, es más natural interpretar esta promesa como una referencia a la transfiguración, dado que algunos de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, testificarían 6 días después de este asunto, como lo dice el capítulo 17, verso 1 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ese momento de la transfiguración nos muestra que ese resplandor, esa gloria que envolvía a Cristo, y ese momento de sus 3 discípulos participaron de ese momento, anticipaba el reino futuro. Por lo tanto, liga la era presente de la iglesia
con la era por venir en el milenio. Por lo tanto, esta glorificación de Cristo en la transfiguración nos muestra claramente este aspecto del ministerio de Cristo y de su reino futuro. Por lo tanto, esta es otra prueba de que el Nuevo Testamento indica claramente que el nuevo pacto, con la experiencia de la transfiguración, realmente se refiere también a que ese pacto está fundamentado exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, nos dice aquí el capítulo 17, verso 1 de Mateo, tuvieron esta experiencia. Lo mismo dice Marcos. Lucas no, dice 8 días después, porque probablemente Lucas esté contabilizando el momento, el día que el Señor habló o hizo esta promesa de la transfiguración y el día en que ocurrió la transfiguración. Si usted añade los 6 días más estos dos extremos, suman 8 días. Por lo tanto, ahí no hay más que discutir. Se puede, por lo tanto, afirmar, amados hermanos, que la salvación en el milenio estará basada en el valor de la muerte de Cristo y siempre se tiene que apropiar mediante la fe. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:6. Es un texto muy conocido. La salvación es por gracia en esta era y lo seguirá siendo durante el milenio. Por lo tanto, no hay contradicción y objeción que valga, y mediante la fe. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero el verso precedente, que es el 5, liga con este. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios, amados hermanos, porque tuvo fe. Y sin fe no es posible que una persona camine con Dios y le agrade. Eso nos lo dice, vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:38, atrás. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Es la fe la que agrada a Dios. Creyendo que le hay, nos dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquí se refiere al Dios verdadero. La fe genuina, hermanos, no solo cree que existe un ser divino, como muchos proclaman, sino que va referida al Dios de las Escrituras, el único Dios verdadero y real que existe. No creer en Dios, amados hermanos, equivale a llamarlo mentiroso. Así de sencillo, como lo dice 1 Juan 5:10. Vamos a 1 Juan 5:10. 1 Juan 5:10 nos dice de la siguiente manera. 1 Juan capítulo 5, el verso 10. Nos dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan escribe aquí que el testimonio es subjetivo acerca del Hijo en el corazón mismo del creyente. Y quien no cree en el Hijo ha hecho a Dios mentiroso. Si alguno rechaza el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo, ese rechazo es la blasfemia más grande, porque equivale a llamar a Dios mentiroso. Por lo tanto, hermanos, agradar a Dios tiene que ver, como dice Hebreos 11:6, en creer en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El único Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, y que galardonador de los que le buscan. Una persona debe creer no solo en el Dios verdadero, el único que existe, amados hermanos, sino también en que ese Dios va a recompensar la fe de los seres humanos. En Él, esa fe que tengan en Él, Dios la va a recompensar con perdón y con justicia, porque Él ha prometido hacer esto. Lo dice el capítulo 10, verso 35 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene que grande galardón, es decir, grande recompensa. Debido a las persecuciones actuales que tenían los creyentes, estaban tentados a renunciar, a identificarse de una manera externa con Cristo, lo cual corría el peligro de apostatar.
pero ese galardón está cada vez más cerca de la recompensa eterna, y no es el tiempo, amados hermanos, ni de retroceder ni de rendirnos. Precioso pasaje este. Afirmamos, por lo tanto, que la salvación en el milenio estará basada en el valor de la muerte de Cristo, y se apropiará ese valor de la muerte de Cristo mediante la fe, tal como existe hoy en la actualidad, y hemos visto el texto de Hebreos 11:6. Y así como Abraham se apropió de la promesa de Dios y también fue justificado. Vamos a ver qué nos dice el caso de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a Romanos 4:3. Vamos a Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso nos dice Romanos 4:3. ¿Cómo fue justificado Abraham? Mediante la fe, hermanos. Y de igual manera, hoy los creyentes somos salvos mediante la fe. Abraham es el padre de todos los creyentes hoy, de aquellos que creen a Dios mediante la fe tal como Él lo hizo, y lo serán también durante el milenio. Esta cita de Romanos 4:3 es la de Génesis 15:6, que es la piedra angular para poder entender el libro de Génesis. Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta es una de las declaraciones más patentes de toda la Escritura acerca de la justificación por fe, como nos dice Romanos 4:3. Vamos a ver qué nos dice ahí. Romanos 3:24, perdón. Romanos 3:24, ¿qué nos dice? Siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, amados hermanos, es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree. No tiene conexión alguna con méritos propios o obras del ser humano. Y la redención significa pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o un esclavo, y el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido es el de Cristo y nada más, y fue pagado por Dios para satisfacer su justicia perfecta. Eso ocurre hoy con el que cree en Cristo, y ocurrirá igual con el que cree en Cristo durante el milenio. Regresemos a Romanos 4:3. Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre que creyó a Dios, como lo dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Él es el padre de todos los creyentes, por así decirlo, actuales. Vamos a ver qué nos dice también el capítulo 4, versos 18 al 21. Vamos al capítulo 4, siempre aquí de Romanos 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así serás tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, subraya en su Biblia, le fue contada por justicia. Ahí está claramente establecido. Abraham fue un hombre de fe porque creyó y fue salvo mediante la fe por la gracia de Dios. Vamos a ver otro texto a este respecto en Gálatas 3, versos 6, 7 y 9. Vamos a Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 3, versos 6, 7 y 9. 3, 6, 7 y 9. Nos dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Así como lo dice Romanos exactamente, en Romanos 4:3, que es el texto que estamos analizando,
Pablo cita igual aquí en Gálatas 3:6, Génesis 15:6, que es el mismo que cita en Romanos 4:3. Y utiliza a Abraham como prueba de que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por fe. Aún en el Antiguo Testamento la enseñanza es la misma, justificación por fe. Y el verso 7 de Gálatas 3 nos dice de la siguiente manera también: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los creyentes, judíos y gentiles, hoy por hoy, igual en el milenio, son los verdaderos hijos espirituales de Abraham, porque siguen su ejemplo. Han sido justificados mediante la fe, porque Abraham creyó, estos también han creído. Y el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Sean judíos o gentiles, queridos hermanos, el Antiguo Testamento predijo que los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por fe, tal como sucedió con Abraham, y estas bendiciones son derramadas sobre todos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está claramente explicado también este asunto. Muy bien, vamos a regresar a nuestro texto de Romanos capítulo 4, el verso 3. Vamos a leerlo de nuevo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a concluir con Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Hebreos 11, versos 8 al 10. Si usted ya lo tiene ahí, me va a tener que hacer una esperita porque yo todavía lo estoy aquí buscando. Vamos a leer ahí Hebreos 11, versos del 8 al 10. Mire qué hermosa descripción esta. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra prometida para Abraham, amados hermanos, permanente y definitiva era otra. El verso 8 nos dice que él salió de su lugar, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La tierra de Canaán es herencia, lejos de su hogar original, allá en Ur de los Caldeos, recuérdelo, allá al otro lado del río Éufrates. Y Abraham salió a vivir ahí por fe, pero ni Abraham, nos dice el verso 9, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron establecer residencia permanente en esa tierra que Dios les prometió, y mucho menos poseerla. Nunca la poseyeron. Y Abraham fue el primero en ir a esa tierra por fe. Y todos vivieron ahí por fe, incluyendo a Isaac y a Jacob, sus descendientes, al creer una promesa de posesión que no se iba a cumplir hasta muchas generaciones después de su tiempo. Y el verso 10 concluye de esta manera hermosa: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra prometida, permanente y definitiva de Abraham era el cielo, y él siempre lo supo, por la fe, que esa sería su herencia final. Y esta ciudad es la que se menciona allá en Apocalipsis capítulo 21, que Abraham la vio por la fe, y lo creyó por fe. Hermosa enseñanza. Este verso 3 de Romanos, con el cual vamos a ir concluyendo, porque ¿qué dice la Escritura? Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. La cita de Génesis 15:6, una declaración poderosa de la Biblia acerca de la justificación por fe. Abraham fue un hombre de fe y fue justificado por la fe. Y la fe no debe considerarse como una obra meritoria, porque nunca es el fundamento de la justificación, sino solo el canal a través del cual es recibida. Y también es un regalo de Dios para poder creer, tal como nos lo menciona Efesios 2:8. Vamos a Efesios capítulo 2, el verso 8.
Efesios 2:8 nos dice de la siguiente manera: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Esto se refiere a todo lo incluido en la declaración anterior, en el verso 7, que nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto se refiere a eso que está incluido en el verso 7, sobre la salvación, y no solamente con respecto a la gracia, sino también a la fe. Y aunque se requiere, amados hermanos, que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe con la cual creen para ser salvos es parte del don de Dios que salva, y no puede ejercerse en base a ningún poder personal. Es un regalo de Dios para creer. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Por eso la salvación de principio a fin es una consumación divina. El hombre no puede poner ni un ápice de su esfuerzo para ser salvo. Regresemos a Romanos 4:3. Y nos dice que fue contado esto por justicia. En el caso de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y eso lo podemos ver en los versos 5, 9 de este mismo capítulo. Nos dice el verso 5: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El verso 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada, subraya en su Biblia, por justicia. Y también podemos ver otro texto en el verso 22 de este mismo capítulo: por lo cual también la fe le fue contada por justicia. Mire qué tremendo esto. Eso también se puede traducir contado, al ser contada la fe por justicia, en el caso de Abraham, esa palabra contado también se puede traducir como imputado. Miremos los versos 6 y 8 de este capítulo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, es decir, imputa justicia sin obras. Esa es la misma palabra contado que aparece aquí en Romanos 4:3. El verso 11 también lo dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahí está: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada, es decir, imputada por justicia. El verso 23 y el verso 24 de este mismo capítulo también. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, imputada, adjudicada la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros mismos, que ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el Señor que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí está claramente explicado esto. Y esta palabra contado o imputado o adjudicado está empleada tanto en un sentido financiero como legal en este caso, y esta palabra griega ocurre por lo menos 9 veces en este capítulo 4. Es bien significativo esto, y significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditárselo a favor de otro. Es una transacción unilateral de Dios en este caso. Por eso Abraham no tuvo que hacer algo para acumularla o para merecerla, sino que Dios tomó la iniciativa de asignarle su propia justicia y se la acreditó a Abraham como si fuera propia de él. Dios hizo esto porque Abraham creyó en él, y eso fue así. Vea usted qué maravilloso ejemplo que nos da aquí la palabra del Señor. Vamos a terminar leyendo lo que nos dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Qué tremenda imputación de Dios. La misma fe con la cual podemos creer en el sacrificio de Cristo es una fe que Dios nos imputa y que nos atribuye como justicia. Maravillosa. El método de Dios siempre ha sido justificar a los pecadores por gracia, desde el Antiguo Testamento hasta la época presente, y lo seguirá haciendo en el milenio, con base y nada más que a la fe.
Y Dios estableció en Abraham ese modelo de vivir y por eso lo llama el padre de todos los que creen. Y en otro lugar Pablo también usa la misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios si no es mediante la fe, y que la fe verdadera se demuestra con acciones, frutos dignos de arrepentimiento. Esa expresión aquí hace hincapié, queridos hermanos, que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Y esa perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos, que es un tema central también en las Escrituras. Así pues que ahí está claramente explicado, y vamos a leer también Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es algo como ya mostró Dios la imposibilidad de acreditar justicia con esfuerzos humanos. El apóstol nos explica aquí que no depende en absoluto de obediencia a ley alguna, sino que esta justicia es única porque Dios es su fuente, satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. La muerte de Cristo como sustituto perfecto pagó la justa pena aplicada a todos los que han guardado la ley de Dios, y la obediencia perfecta de Cristo a todos los requisitos de la ley de Dios satisfizo la demanda divina de justicia total. Por lo tanto, es una justicia de Dios que es eterna, y todo aquel que la recibe goza de ella para siempre. Esta es la fórmula de Dios desde el Antiguo Testamento, lo es en la edad presente y lo será también en el milenio. Todo el Nuevo Testamento indica claramente que el nuevo pacto está basado en la sangre del Señor Jesucristo, y se puede por lo tanto afirmar que la salvación en el milenio estará basada también en el valor de la muerte de Cristo y se apropiará por la fe. Así que como Abraham se apropió de la promesa de Dios y fue justificado, como lo hemos visto en Romanos 4:3. La expresión, amados hermanos, de esa fe salvadora obviamente diferirá de las expresiones que se requieren en el día presente, pero los sacrificios de este nuevo orden de adoración en el milenio deben considerarse nada más como meras expresiones de fe y no como medios de salvación. Por lo tanto, la gloriosa visión de Ezequiel que hemos estudiado en esta lección revela que es imposible colocarla en su cumplimiento en algún templo o sistema del tiempo pasado que Israel haya conocido, sino que tiene que esperar un cumplimiento futuro después del segundo advenimiento de Cristo, cuando será instituido el milenio. El sistema de sacrificios que nos relata el libro de Ezequiel en los capítulos 40 al 48, que son parte del nuevo orden de adoración al Mesías en el milenio, cuando Él establezca la teocracia de Dios en la tierra y se le dé toda la adoración que se merece esos 1000 años, no será un judaísmo restablecido, sino el establecimiento de un nuevo orden que tiene como propósito exclusivo la remembranza de la obra del gran Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús, sobre la cual descansa todo el aspecto de la salvación por siempre. Y por lo tanto, el cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel será el medio de la glorificación de Dios y la bendición del hombre en el milenio. Muy bien, hemos concluido, hermanos, nuestra lección 42 de nuestro curso de escatología de los días jueves, que tiene que ver con la adoración en el milenio. El próximo jueves, si Dios nos da vida, vamos a hacer una lectura nada más de los puntos que estudiamos en esta lección 43 para que ustedes miren todo lo que enfocamos. Y Dios mediante iniciaremos nuestra lección 43, que tiene que ver con la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Corra la voz a otros hermanos que se han resistido a ser parte de estos cultos virtuales. Corra la voz y anímelos a entrarle de lleno a esta lección 43 que iniciamos el próximo jueves. Muy bien. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder escudriñar tu santa palabra. Te damos todo el crédito a ti, Padre, por la bendición y la gracia de haber podido concluir esta lección. Maravillosa lección de la adoración en el milenio,
que nos ha abierto, Padre, las puertas para poder apreciar la teocracia restaurada, que se va a caracterizar por la adoración que se le va a dar a nuestro Señor Jesucristo, como dice tu santa palabra en Isaías 66:23, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Agradecidos con todo este aprendizaje de esta lección, te damos las gracias, cerrando este tiempo, pidiendo tu bendición y un buen descanso de esta noche para todos mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hemos concluido esta lección 42. Mire usted, vamos avanzando. Después de la lección 43, creo que solo nos quedan 2 más y concluimos nuestro curso. Ya estamos pensando en qué vamos a seguir estudiando después de concluir este curso de escatología, que será muy pronto. Así pues que es un gozo, una alegría saludarles y les envío un abrazo y la bendición de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Yo les voy a dejar en este momento con mi amado hermano que despide este culto. El Señor les bendiga a todos. Ha llegado el momento de ofrendar. Hermanos, oremos por la ofrenda. Agradecidos venimos, Padre, ante ti, para darte algo de lo abundante que eres con nosotros, regocijándonos por lo misericordioso que eres. Bendice estas ofrendas para que con ellas hagamos tu santa voluntad y el provecho resultante sea para glorificarte. Provee todo lo necesario, así sea un trabajo, salud, sustento diario y bendiciendo, teniendo como ejemplo de paciencia a tu siervo Job. Todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final, invitándoles a que nos sigan escuchando en Doctrina para la Vida los jueves a las 6:30 p.m., los cultos de oración los viernes a las 6:30 p.m. y el culto dominical en jornadas de 9 y 11 a.m. Que el Todopoderoso les bendiga.